¿Así? ¿Oh? No, es que te dije que no esperaras. Únicamente, compañeros, recordarles, ¿verdad?, las instrucciones que había indicado la semana pasada. Se van a dar por lo menos 10 minutos previo a iniciar la clase para admitir a las personas participantes. Les pido por favor la puntualidad del caso para no estar interrumpiendo la clase. Además, al iniciar la clase, como les comentaba, se va a estar tomando nota de las personas que asisten. El sistema de Meet establece un porcentaje de tiempo, el tiempo que usted está conectado. Entonces, ese porcentaje, cuando se haga de forma virtual, como se los hacía ver la clase anterior, la voy a adjuntar a mi informe. También miro a María José Hernández con la cámara encendida, situación que les comentaba la semana pasada que esa va a ser la dinámica a trabajar. Por favor, así como María José Hernández, el resto de compañeros les pido de favor que enciendan su cámara. Asimismo, compañeros, motivarlos a participar en la clase. Si usted tiene una duda, consulta o gusta participar, siempre pues la reacción de la mano levantada, y les pido también de favor tener sus micrófonos apagados. Buenas noches, compañeros. ¿Me logran ver en esta ocasión, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches, licenciados. Dice, mira. Muy bien, es un gusto saludarlos, compañeros. Vamos a dar inicio a la clase que nos corresponde el día de hoy. Inicialmente, pues comentarles, ¿verdad? En este previo, las indicaciones de la puntualidad, que es muy importante para no interrumpir la idea, el desarrollo de la clase. La cámara encendida también es muy importante porque se va a estar tomando captura de pantalla en dos momentos en el desarrollo que no están a determinada hora. Puede ser a las 19:50, a las 20:10
y así. O sea, no hay un tiempo establecido para estar tomando la captura de pantalla. ¿Para qué me va a servir eso? Para corroborar de que usted esté poniendo atención. Entonces, previo a lo anterior, vamos a dar inicio, siempre pues haciendo un repaso antes de entrar a conocer el tema que nos corresponde conocer hoy, 1 de febrero del año 2024. Entonces, Luis Endel Muñoz, buena noche, un gusto saludarlo. Buenas noches, licenciado, igualmente un gusto saludarlo, igual compañeros. Quisiera preguntarle qué vimos la clase anterior en específico. Hablamos en específico sobre la pena de muerte, Lick, y sobre si se podía, quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra, y tocamos varios artículos hablando sobre ello y filosofamos sobre un poco que todo tiene su inicio y todo tiene su final. ¿Y ese inicio y final se le llama, compañero? Vida. Exactamente. ¿Y dónde lo va a encontrar regulado? En la Constitución, en su artículo número 2, si no estoy mal. No. Y también... Perdón. Aquí, compañero, es no si estoy mal o estoy bien. Ya le dije con seguridad. ¿Qué tiene que hacer si no está seguro? Ver su ley. En este caso, la Constitución Política de la República de Guatemala. Revísela, por favor. Ok, si me da un momentito en calarla. ¿Alguien que pueda apoyar al compañero que levante la mano? Sí, Por favor. Buenas noches, Zulma. Dígame, por favor. Así era el artículo 3 de la Constitución. Léamelo, por favor. Sí, dice derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Muy bien, Zulma. Y aprovechando que usted, pues de una manera atenta, respondió este interrogante, vamos a hacer un breve repaso. ¿Se acuerda de la axiología? ¿Sí? ¿Alguien que me apoye para darme la definición de axiología, compañeros? Por favor, Otto Leonel Escobar, buena noche. Buenas noches, licenciado, con mucho gusto. La definición de axiología la dice que estudia los valores. Exactamente. Y retrotrayéndonos en donde encontramos los principios axiológicos en nuestra Constitución. Otto. Los encontramos en el preámbulo, licenciado. Muy bien, ¿me los podría indicar, por favor? Sí, solo lo voy a buscar, licenciado, porque no lo tenía a la mano. ¿Alguien que apoye al compañero, compañeros, que levante la mano? Que me indique los principios axiológicos. Licenciado, es el principio de legalidad, seguridad, igualdad, justicia, libertad y paz. Muy bien, Eric. Y Eric, aprovechando que tiene el micrófono encendido. Y también recordarles que la participación cuenta en mi curso. Alejandra va a estar tomando participación de las personas que intervengan. ¿En qué otro artículo encontramos los principios axiológicos, compañero? Eric. Está en el artículo 2, licenciado, de la Constitución de la República. Indíquemelos, por favor. ¿Le leo el artículo? No, dígame los principios axiológicos, ¿cuáles son? Están libertad, justicia, seguridad y la paz. ¿Y estos mismos se encuentran en dónde, Eric? En el artículo 2 de la Constitución Política de la República y en el preámbulo, ¿verdad? Exactamente, licenciado. Muy bien, entonces, regresando al artículo 3, al entender que hay un inicio y un final, y que el Estado de Guatemala garantiza la vida desde el momento de su concepción, resguardando la integridad y la seguridad de la persona, vimos un tema en específico, que un compañero al intervenir al inicio de la clase lo indicaba, que era la pena de muerte. Y la pena de muerte la dividimos en diferentes aspectos. Primero, estudiamos lo relativo a la pena. ¿Alguien que levante la mano y me diga la definición, por favor? Por favor, Francisco García.
Gracias. Buenas noches. Es una consecuencia jurídica que deriva de cometer un hecho delictivo. Muy bien, ahora pena de muerte. Francisco. Es la pena privativa de la vida como consecuencia jurídica de la comisión de un delito grave. Muy bien. ¿Y el indulto? El indulto, llamado recurso de gracia, es otorgado por el presidente o jefe de Estado a los condenados parcial o totalmente la pena impuesta. Uh-huh. Entonces, para los compañeros que no tomaron nota en la clase anterior, recuérdense que la evaluación va a versar sobre la doctrina, la explicación y los casos prácticos. Entonces, retroalimentación. Aprovechando, Francisco, yo le di a manera de conclusión por qué no hay pena de muerte hoy día en Guatemala. ¿Me la podría indicar? Por el Pacto de San José, en el que Guatemala aceptó y firmó ser parte de estar de acuerdo de esto, y que eso viola los derechos humanos. Sí, pero quisiera los tres aspectos. ¿Alguien que me podría apoyar, por favor? Diga, por favor, Zulma. Licenciada, bueno, usted mencionó de que Guatemala forma parte, ¿verdad?, de los convenios humanitarios. Ajá. Esa es la razón por la cual Guatemala aceptó el convenio, el Pacto de San José, ¿verdad? Sí, por el cual ya no va a haber leyes, ¿verdad?, que tengan que ver con la pena de muerte, y las que habían ya no se aplican. Muy bien, esa es una de las tres que le di. La primera es del indulto, ¿se recuerda? No existe aplicación del indulto actualmente. Además, no tenemos tipos penales que establezcan la pena de muerte, y eso se los hice ver con la inconstitucionalidad referente al expediente 5986-2016, que fue la última donde se deja en desuso la pena de muerte para específicamente determinados tipos penales. Entonces, básicamente, eso es. El compañero pues nos explicaba también de resoluciones dictadas en el año 2000 referente a la prohibición, y obviamente la adscripción al Pacto de San José, donde Guatemala pues adquiere derechos pero también obligaciones. Este pacto pues fue ratificado y aceptado por Guatemala con relación a la vida y relativo a los derechos humanos. Recuérdense que la Constitución Política de la República de Guatemala le da rango constitucional a todas aquellas leyes que forman parte del derecho convencional, dígase tratados y convenios de carácter internacional relativos a derechos humanos. Entonces, básicamente, ese fue el análisis que hicimos en la clase anterior, para lo cual, pues como ustedes pueden observar en pantalla, vamos a pasar al siguiente artículo, que es de suma importancia. Artículo 4. Y le voy a pedir al compañero Abner Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Por favor, necesito que vayamos leyendo de forma pausada, como lo hemos venido haciendo, este artículo 4, por favor. Yo lo voy a ir parando y vamos a ir explicando cada pasaje de él. Por favor, empecemos. Excelente. Artículo 4. Libertad e igualdad. En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Muy bien. Solo ahí, permítame. Ahora les quiero preguntar, compañeros, recuérdense que ser libre es hacer lo que la ley me permite. Y esa libertad se traduce no solo en leyes terrenales, sino que también en leyes divinas. Por ejemplo, leyes terrenales encontramos los decretos legislativos. Por ejemplo,
los que son emitidos por el Congreso de la República, o los acuerdos que son pues emitidos por el lado administrativo. Por ejemplo, la del RENAS, se me ocurre en este momento, que fue la última que leí, que es el acuerdo relativo al reglamento de agresores sexuales que se encuentran regulados por el Ministerio Público, que es un registro genético que lleva a cabo el Ministerio Público a las personas condenadas por delitos de esa categoría. Leyes terrenales, decretos, acuerdos, reglamentos y demás. Leyes divinas podemos encontrar, por ejemplo, la Biblia y el Corán, y por eso mismo les hacía la referencia en la clase anterior. Cuando hablamos de libertad, hacemos referencia a las siguientes frases que vamos a analizar. La primera es: lo que no está prohibido está permitido. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces le quiero preguntar a Abner, ahorita aprovechando que lo tengo en pantalla, indíqueme por favor qué entiende por esa frase, Abner. Entiendo que la ley nos da la capacidad, nos da como, sí, nos permite poder hacer lo que no está prohibido o estipulado en las leyes, reglamentos. Es como otra cosa que entiendo yo también por esa frase, es que nosotros tenemos derechos y podemos hacer lo que no está prohibido, siempre y cuando respetemos los derechos de las otras personas también. Muy bien, vamos a darle participación a otro compañero que levante la mano, que me dé su punto de vista, por favor. Por favor, compañero. Fernando. No lo oigo. Active su micrófono, por favor. Tiene su micrófono apagado. No se le escucha. ¿Alguien más mientras corrige su problema técnico el compañero? Pues lo que no quebranta el ordenamiento jurídico está permitido hacer. Eso entendería. Exactamente. Y si nos vamos a lo penal, Luis Alejandro, ¿qué se le viene a la mente? Cualquier acción que no sea sancionable como un delito, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, el artículo 123, ¿se recuerda? El artículo 123, ¿qué es lo que determina? Luis Alejandro, por favor, Fernando. Sobre el homicidio, dice. Exactamente. Entonces, es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Es decir, que está normada esa acción que va a contraer una persona al realizar o ejecutar determinado acto anómalo y que se encuentre y que sea contrario a la ley. En este caso, el homicidio. Ahora bien, si Alejandro sale a caminar afuera de su casa a la 1 de la mañana, Luis Alejandro, le pregunto, ¿eso se le puede considerar un delito? No, porque no lo considera un delito el Código Penal o ninguna ley, ¿verdad? Exactamente, entonces aplica la frase. La que le acabo de indicar, por favor. Lo que no está prohibido está permitido. Exactamente. La segunda, Rosita Ivonne Gutiérrez Castillo. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Aprovechando que usted está conectada, le voy a dar la segunda frase y la vamos a analizar acá. Claro. Mi derecho termina.
Cuando empieza el de las demás personas. El derecho de otro. Mi derecho termina cuando empieza el derecho de otro. ¿Me podría dar su punto de vista, por favor? Que todos debemos respetar cada una de los derechos que tenemos. Sobre todo, pues, si yo tengo el derecho de la vida, no puedo atentar contra la vida de alguien más, porque ahí empieza el derecho de la otra persona. Exactamente. Cuando uno adquiere derechos, compañeros, también adquiere obligaciones. Y precisamente, como dice Rosita, cuando empieza cuando mi derecho termina cuando empieza el derecho de otro, quiere decir de que yo debo respetar tanto a la persona que tengo enfrente como a esa persona que tengo enfrente debe respetar al otro y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la Constitución Política de la República de Guatemala determina diferentes parámetros y principios de los cuales el ser humano en su conjunto debe de respetar. Porque recuérdense que lo que se busca en una sociedad es buscar un orden. Y este orden va a generar paz y respeto. Y este respeto y paz se le denomina bien común. Entonces tenemos que tener bien claro, compañeros, que la Constitución Política de la República de Guatemala va a establecer todos estos clases de parámetros y lineamientos que prácticamente tal cual reloj suizo han funcionado y se siguen aplicando hasta el día de hoy. Para lo cual, pues les voy a dar una definición de libertad. Por favor, anótenla. Libertad es el derecho de toda persona que implica poder elegir y tomar decisiones expresarse y relacionarse con otras personas. Ahora bien, si estamos hablando de libertad e igualdad y que de conformidad a la Constitución Política de Guatemala establece que todo ser humano es libre e igual, es decir, que esta persona tiene libertad de acción una vez esta conducta no esté prohibida en cualquier ley de cualquier categoría, podemos determinar lo siguiente. Cuando hablamos del término dignidad, es un término bastante subjetivo, para lo cual pues tenemos que establecer diferentes parámetros, compañeros, como lo es la proporcionalidad. Entonces le quiero preguntar al compañero Ángel Francisco López, ¿estará presente? Ángel Francisco López. Por favor. Mientras conecta su micrófono, vamos con Ángela María Victoria. Ángela María Victoria. Buenas noches, dígame. Buenas noches, Ángela María. Me gusto saludarla. Gracias. Quisiera saber para usted qué es dignidad.
pues es realizar actos en donde pueda demostrar pues, un acto que no esté en contra de la ley, tal vez. ¿Alguien más, por favor? Por favor. Buenas noches. Buenas noches, Cindy. Gusto saludarla. ¿Dignidad para usted? Gracias. Pues sería el respeto que toda persona tiene. ¿Verdad? Esto sería la dignidad, sin importar pues la condición de la persona, su físico, económico. Para mí sería esto. ¿Alguien más, por favor? ¿Podría ser la libertad de pensamiento? Bueno, la dignidad, compañeros, es darle un trato igual a una persona, respetando siempre sus derechos de conformidad a lo que establece la normativa vigente de determinado estado, en este caso Guatemala. Un ejemplo claro: el trato igual se debe dar en diferentes aspectos. Ustedes ya llevaron procesal penal y penal también. En el derecho penal hay un término bastante interesante que se llama reparación digna. La reparación digna, la compañera Cindy Gabriela Carías, voy a silenciarla, ahí está. La reparación digna en el proceso penal se lleva a cabo cuando el procesado se encuentra en la etapa donde el juez determina, dictamina o resuelve bajo una sentencia condenatoria a una persona pues que ha cometido determinado delito. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Una reparación a los derechos que se le fueron violentados a este sujeto pasivo en un momento determinado. Y esta remuneración se puede dar a través de una retribución económica, que muchas veces se puede considerar un aspecto bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque para Cindy Gabriela Carías Varías, una reparación digna de 10,000 quetzales puede considerarla digna, pero para Ángela María Victoria puede ser indigna, porque recuérdense que hay diferentes criterios de determinar la dignidad, es decir, el trato igual. Imagínense, como les comentaba la clase anterior, muchas veces uno no visualiza determinada situación hasta que uno lo vive en carne propia. A eso se le llama un conocimiento que se adquiere a través de la experiencia. Entonces, cuando hablamos de dignidad, vamos a tratar diferentes postulados, como el aristotélico, que dice: se le debe dar tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, Aristóteles estableció este postulado en vista de que no debemos de considerar diferentes aspectos con relación a género, a identidad, a creencias y demás. Y la Constitución Política de la República no hace excepción a ello. El compañero que me estaba leyendo el artículo 4, por favor, Abner, si no estoy mal, estará presente. Sí, licenciado, aquí estoy. Sí, por favor, Abner, siga leyendo el artículo, por favor. Entonces continúa: el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades.
Exactamente. Entonces, hace una diferencia entre hombre y mujer. Y cuando hablamos de un trato igual a un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, yo quiero saber si realmente ustedes piensan y consideran de que realmente se puede dar una igualdad cuando hay diferentes aspectos, en este caso, hombre, mujer, estado civil, casado, soltero. Por favor, alguien que levante su mano. Sí, Wilmar, buena noche. Dígame, por favor. Buenas noches, licenciado. Yo le podría dar mi punto de vista porque al menos en trato igual y oportunidades igual, creo que acá en Guatemala pues no se da. Nos podemos dar cuenta en los términos laborales, porque muchas veces hay personas capacitadas realmente para hacer cualquier tipo de trabajo, pero más aún no son contratados y bueno, al menos reciben un trato desigual. Eso sería un término laboral. Entonces siento yo que en algunos aspectos pues no se cumple con lo que establece la Constitución, lastimosamente, ¿verdad? Aunque son algunas, puede ser que sean algunas empresas, no estoy diciendo que sea igual en todos lados, ¿verdad? Es igual, se puede dar como en también las personas que trabajan en casas. En este caso sería las amas de casa, bueno, no las amas de casa, sino las personas que trabajan en las casas. Entonces hay un trato desigual sí que en diferenciales, ¿verdad? Sería, por ejemplo, en sueldos. Ese sería mi punto de vista, bueno, al menos de mi parte, ¿verdad, licenciado? Buenas noches. Ahora, Wilmar, en términos laborales que me está mencionando, ¿cuál es el postulado que se utiliza en derecho laboral para lo que me está expresando? Cuando no hay igualdad en un momento determinado. ¿Te recuerda? A igual trabajo, igual salario. Y básicamente, como ustedes lo saben, y obviamente Wilmar me lo está expresando, muchas veces no se da esa situación. ¿Qué quiere decir? De que si yo trabajo cargando 10 quintales por hora, la otra persona que lo hace, a pesar de que lleva 5 años trabajando con ello, también le deben de pagar con una forma exacta, que es un quetzal por hora. Pero muchas veces se toma el derecho de antigüedad, y si una persona pues, levanta 10 quintales por hora, le paga un quetzal y la otra persona lo ha hecho durante 5 años, le van a pagar 5 quetzales por hora. Y muchas veces pues eso pues causa una cierta de molestia, disconformidad o inconformidad en las personas, y claramente el derecho lo ha previsto. Y sin ir tan lejos, cuesta definir lo que es igualdad, porque si usted se da cuenta, Wilmar, sus ojos, su nariz, sus brazos y demás facciones corporales no son iguales a las mías, o son iguales, compañero. Claramente no. No somos iguales físicamente. Al igual que Wilmar no tiene las mismas condiciones corporales que tiene Astrid Guzmán, por ejemplo. Uno es caballero y otro, y la compañera pues es dama. Entonces son situaciones que la verdad cuesta definir lo que es igual o lo que es diferente. Y la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 4, lo que trata de expresar y de una manera clara que tanto hombre y mujer va a tener igualdad en derechos y obligaciones. Pero tenemos que tener bien claro que la igualdad en sí nunca va a ser nada igual. Usted se levantó hoy
de una forma, muy probablemente intacto, y el día de mañana va a regresar con una cicatriz en su piel, muy probablemente en el brazo. Entonces su yo anterior no va a ser su yo del futuro. Por eso mismo les dije, lo que es hoy no lo va a ser mañana. La filosofía evoluciona y es cambiante. Y además, cuando Wilmar me hizo el tema relacionado a lo que es una igualdad económica, si lo quieren ver así, que se traduce a una igualdad en el sentido laboral, también podemos hacer una comparación de igualdad en el sentido político. Vieran que es bien interesante. Aristóteles pues tiene principios diferentes para
la Constitución. Sería el artículo 3 sería el numeral 3 del artículo 6 de la provisión de la esclavitud y servidumbre. No constituir trabajo forzoso obligatorio para los efectos de este artículo. Inciso A, los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas. ¿Quién es, en este caso, el juez de ejecución? Siga, por favor. Y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado. Por favor, el otro. Inciso B, el servicio militar y en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquel. Y tiene sentido, porque el servicio militar hay una relación de poder, donde hay superiores y subordinados. Y el ejército es único e indivisible y no deliberante, obediente, que se basa bajo las órdenes de su comandante general, que en este caso es el presidente de la República de Guatemala. Siga leyendo, por favor. Inciso C. El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad. Inciso D. Y el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. Muy bien. Entonces, regresemos a la Constitución. Abner, por favor, terminemos de leer el artículo. Artículo 4. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. ¿Y a qué nos referimos con eso? Al fin supremo que busca un Estado, que es el bien común. Y a muestra un botón. Si nosotros como compañeros de clase no estamos de acuerdo con algo, no tenemos que confrontarnos, tenemos que organizarnos. Y eso, créanme, compañeros, que cuesta comprender. Si nosotros tuviéramos una mentalidad de, en vez de confrontar, organizar, para que en un momento dado se evite un conflicto, nuestra sociedad sería diferente. Entonces, nosotros tenemos que ser personas, los abogados, amigables componedores, personas que buscan la paz. Y créanme que las personas que tratan de solucionar las cosas sin llegar a un conflicto son las personas que llegan lejos. Una persona conflictiva, compañeros, créanme, y nosotros no solo lo miramos en la universidad o en nuestro trabajo, eso lo podemos ver desde que nosotros somos niños. Una persona que confronta y es conflictiva es una persona antisocial que no busca el bienestar común. Recuérdense que el bienestar general debe primar sobre el particular. Entonces, por razones de tiempo, compañeros, vamos a concluir con el artículo 4. Espero que nosotros pues vayamos abriendo nuestro criterio. Créanme que me siento bastante contento de estar el día de hoy aquí con ustedes y pues espero con ansias el día martes de la otra semana de manera presencial. Les pido de favor que estén repasando, que estén anotando las definiciones, que estén anotando los postulados, porque tanto la teoría, la doctrina y la práctica se engarzan y, por ejemplo, si yo no entiendo lo relativo a la igualdad con la definición que el profesor dio, ¿qué tengo que hacer, Abner? ¿Tengo que ir a dónde? Tengo que investigar por mí mismo para poder entenderlo. Aparte de eso, si usted no comprendió la definición, puede ir al artículo 4 o puede ver sus anotaciones.
una vez usted asista a clase, créame compañero que no va a tener ningún problema al momento de realizar la evaluación. Son situaciones que muchas veces nosotros creemos conocer, se los digo. Por ejemplo, ¿qué es vida? Nosotros tenemos una definición amplia de lo que es vida, pero tenemos que pensar como juristas. Cuando pensamos en igualdad y libertad, el compañero pensó en el derecho laboral, igualdad de condiciones de trabajo. Esas clases ustedes ya las llevaron. El otro compañero pensó de una forma social, pensó en, por ejemplo, la democracia, la soberanía, la igualdad, la desigualdad y también temas como la esclavitud, que muchas veces la persona viene y presenta acciones constitucionales de amparo, por ejemplo, que no están bien fundamentadas. Y recuérdense que también el principio de definitividad es bastante importante. Se debe de agotar la vía recursiva previo a entrar a presentar diferentes acciones constitucionales que la Constitución misma nos establece. ¿Por qué? Porque son los mecanismos que nos resguardan a todos como guatemaltecos o las personas que se encuentran dentro del territorio nacional. Entonces, prácticamente la filosofía, como me decía Alejandro, si no estoy mal, también la compañera que participó, tiene sus diferentes matices, sus puntos de vista. Y recuérdense que la verdad no solo me corresponde a mí, yo tengo mi percepción de lo que opino, de lo que pienso, mi percepción del mundo. Abner tiene su percepción, Alejandro tiene otra, y es importante hacerla ver en este curso. Nosotros recordemos que ya casi estamos en 10º semestre, compañeros, y es una situación bastante agradable, pero también nosotros tenemos que perder ese miedo de hablar en público, ese miedo de participar. Recuérdense que están en un lugar seguro y aquí nos podemos equivocar. Aquí podemos hablar libremente para posteriormente tener un criterio, y ese criterio siempre debe estar razonado, fundamentado. ¿En qué? En este caso, en la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero no solo en esa parte nos tenemos que quedar, también tenemos que estudiar las convenciones y tratados internacionales ratificados por nuestro país. Recuérdense que toda resolución debe estar fundamentada, y si nosotros únicamente nos quedamos con la legislación guatemalteca, nos quedamos realmente cortos. Entonces, los incentivo, compañeros, a que sigamos repasando, estudiando, pensando más allá. Eso es lo importante de la filosofía, y yo los espero pues con gusto el próximo día de clases. Para los que no están en su hogar, pues les deseo un buen retorno a casa, y a los que están en su casa, pues que pasen muy buena noche, y los miro el próximo día de clases. Saludos, compañeros. Bendiciones. Adiós, feliz noche.